Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde el Real Instituto Elcano, un centro de pensamiento, centro de análisis o think tank, como se diría en Estados Unidos, muy importante en España. Estamos muy cerca de la Plaza del Marqués de Salamanca, en pleno barrio de Salamanca, como se llama precisamente en la capital española. Y quiero darles la bienvenida a mis invitados en el día de hoy. En primer lugar está con nosotros Silvia Pisani, que es la corresponsal de La Nación de Buenos Aires, periodista que lleva en este programa mucho tiempo, desde sus comienzos en Washington. Silvia, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias. Creo que deberíamos decir que estamos, para mantener la tradición, a 3 cuadras de la Plaza de Salamanca. Sí, no estamos a 3 cuadras de la Casa Blanca, pero estamos a 1 cuadra de la Plaza del Marqués de Salamanca. Y también está con nosotros Iñaki Gil, que es director adjunto del diario El Mundo de Madrid. Gracias, Iñaki, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, es un honor estar en tan buena compañía. ¿Un verano muy caliente este o no ha sido tan caliente? No, Madrid está siendo un verano muy agradable, las meses están frescas, cuando lo normal es que nos asemos, y la verdad es que no parece Madrid, no estamos en el trópico, está siendo muy agradable este verano. Pero es curioso, aquí en España, el mes de agosto, sobre todo, la gente solía tomarse todo el mes de vacaciones, era tradición, eso ha ido cambiando un poco, ¿no? Eso ya pasaron aquellos tiempos, ahora, bueno, eso corresponde también con una época fabril, en que las industrias cerraban del 1 al 30 de agosto y todo el mundo iba de vacaciones a la vez, ¿no? Ahora la gente trabaja en oficios más desintegrados, sin aunque las grandes fábricas sigan teniendo turnos, la gente marcha escalonadamente de vacaciones. Seguramente en agosto es cuando más gente hay de vacaciones. Y seguramente es uno de los mejores momentos para estar en Madrid porque no hay cola en el cine, ni en los museos, ni en ningún sitio por donde quieras ir, ni en los restaurantes. Pero la vida sigue, pero cambia ligeramente. Silvio, usted ha sido corresponsal 2 veces en esta ciudad. ¿Ha cambiado mucho desde finales de los 90, principios del 2000 al 2018, sobre todo en esta época veraniega? Lo voy a comprobar ahora en agosto. Yo sostengo que es uno de los mejores momentos para estar en Madrid. El problema de Madrid es que las mujeres hemos olvidado usar algo que se usaba muchísimo en aquellos tiempos, que es el abanico, porque realmente hace calor. Pero lo que sí es verdad es que es uno de los mejores momentos para estar en Madrid. La ciudad está muy vacía y el fenómeno es cómo se llena la costa del Mediterráneo, cómo se llena la costa atlántica en Galicia, el Cantábrico. O sea, es impresionante cómo todos los que estamos desparramados por todo el país convergemos en agosto hacia las playas, más todos los ingleses, holandeses, alemanes que vienen para aquí. O sea que es como que esa zona costera del país está a tope. Así que lo vamos a ver ahora, en breve, ya agosto a pleno. Bueno, usted fue corresponsal en Washington varios años y quería empezar preguntándole justamente por la cumbre que tuvo lugar ayer en Helsinki, en el Palacio Presidencial de Finlandia, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Pasaron varias cosas extrañas. Venía Trump de una cumbre de la OTAN en Bruselas, en donde, entre otras cosas, les pidió a los países aliados que suban el gasto militar o que si no, él incluso retiraría a Estados Unidos de la Alianza Atlántica. Posteriormente dijo que la Unión Europea es un enemigo, por lo menos en materia de comercio. Y luego cuando llegó a hablar con el señor Vladimir Putin, el presidente Trump dijo que esperaba mejorar las relaciones aún más con Rusia. Llegó a decir que las relaciones nunca habían estado tan mal como hasta el momento en el que él se sentó con el señor Putin a conversar. En el encuentro, primero cara a cara y después con algunos asesores, todo esto duró 2 horas, Trump dijo, por ejemplo, que Rusia no se había inmiscuido en la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia el 8 de noviembre del año 2016, y además terminó en cierto modo criticando delante del presidente ruso a los servicios de inteligencia y a la justicia estadounidense, que dicen que sí hubo implicación rusa en ese resultado electoral. Además dijo Trump, Putin dice que no fue Rusia la culpable de esto y yo no veo razón por la cual pueda haber sido Rusia. Hay que recordar que Rusia ha sido, y antes la Unión Soviética, pues enemigo tradicional de Estados Unidos en el mundo. Esto ha generado unas reacciones muy fuertes en Estados Unidos, porque hay personas como Tom Friedman en el diario The New York Times, columnista liberal, que dice que al haber hecho eso Trump, al haberse alineado con Putin y al haberse distanciado de los servicios de inteligencia estadounidenses, está traicionando a todos y cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos. Algo parecido dice el editorial del periódico The New York Times, dice que Trump se ha inclinado ante Vladimir Putin. Y algo similar dice el editorial del diario The Washington Post. ¿Cuál es su percepción de esto que ha dicho Trump, que realmente, ahí sí se puede aplicar la expresión, tiene pocos precedentes? Sí, tiene muy pocos precedentes.
Para empezar la mañana con humor, ¿no? Ayer hablaba de esto con un amigo y me decía, mira, una de las cosas que tiene, la virtud que tiene Trump, es que cambia los rankings, las estadísticas. Antes uno preguntaba quién ha sido el peor presidente de los Estados Unidos del pasado reciente y casi todos decían George Bush hijo. Ahora te dicen Trump y George Bush hijo pasó a ser Jefferson al lado de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. O sea, creo que es una de las definiciones más... Me hizo reír mucho porque es un cambio radical de visión, o sea, de cómo el mundo temblaba con George Bush y ahora ya no sabe cómo reaccionar en esto. Trump es, vamos por los gestos, ¿no? Trump es un sujeto, lo hemos dicho tantas veces, es outsider de la política, viene de afuera, maneja las cosas como maneja sus empresas o su casa o su vida particular, a los tumbos, con una cierta inestabilidad ideológica, cambia de humor, habría una cierta inestabilidad emocional también, y porque dice una cosa y a la media hora dice la contraria con la misma tranquilidad. Realmente es impresionante y a todo esto se suma una creciente debilidad política. Tú mencionabas Washington Post, New York Times, críticos. Es normal, lo viven criticando. Pero que se le pare como se le ha puesto de pie y diciendo esto es una barbaridad, el Partido Republicano... Paul Ryan, claro, el presidente del Paul Congreso. Ryan, John McCain, que dijo que es uno de los actos más vergonzosos de un presidente de Estados Unidos que podamos recordar. Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes en el Congreso, debería apreciar que Rusia no es nuestro aliado. Claro. Es decir, que los liberales le critiquen, como muy bien decía, es normal, pero que sus propios correligionarios, los que son del Partido Republicano, digan, este señor se le ha ido la cabeza, eso es inusitado. Lo que ha pasado, lo que hemos visualizado ayer en Helsinki, que es donde fue la cumbre entre Putin y Trump, es algo que creo que quedará en nuestras memorias, porque es la primera vez que un presidente de Estados Unidos le da más credibilidad al jefe de Estado de la potencia rival, que es Putin de Rusia, que a sus propios servicios de seguridad, ¿no? Es decir, hace 3 días inculparon en Washington a 12 miembros de los servicios secretos rusos por injerencia en la campaña electoral que le llevó a la presidencia. Y él barrió eso con un comentario diciendo, bueno, el presidente Putin me ha dicho que no es verdad y yo le creo más. Es decir, claro, es como si se hubiera cambiado de bando, ¿no? Es algo inusitado, ¿no? Con el agravante, yo creo que además, si hay así una persona oscura en la política, de comportamiento oscuro, de escasa transparencia, es justamente el presidente Putin. O sea, es una persona donde las libertades en Rusia están muy en tela de juicio, donde desaparecen cada 2 por 3 críticos, donde no existen los críticos. Entonces, que realmente atienda y dé la razón a una persona con una actitud tan turbia, tan oscura, tan opaca ante los derechos y el comportamiento público, realmente llamativo. Ya no hay muchas palabras para expresar lo que es Trump, y solamente nos queda el futuro, ¿no? Esperar a ver qué pasa en las elecciones de medio término que vienen ahora inmediatamente en noviembre, y a partir de allí ver cómo sigue esta historia política. Eso va a ser un termómetro interesante, porque claro, nosotros vemos todo esto de la política americana desde nuestra óptica de europeos, de latinos, normalmente opuestos al Partido Republicano, y no digamos a alguien que se ha salido por la derecha del Partido Republicano, pero habrá que ver cómo son en las encuestas de verdad, es decir, esas elecciones, si a su base electoral, todo este rechazo del comercio multilateral, esta política antimigratoria, estas fanfarronadas frente a los europeos, estos insultos a la política tradicional y al establishment de Washington, si eso hace mella en su base electoral o al contrario, es ratificado. Es decir, da la sensación de que a Trump todo lo que piensa el New York Times o nosotros o demás no le importa nada, porque él vive en las redes sociales y con eso se comunica directamente sin intermediarios, que nosotros somos los intermediarios, normalmente los medios entre la prensa y los dirigentes, ¿no? Sí. Y que él solo busca acercarse a sus bases y todo lo demás le da igual, ¿no?
Es decir, le da igual hasta el punto de mentir, como hemos visto estos días en Europa, ¿no? Es decir, él antes de llegar al Reino Unido dio una entrevista a The Sun, que es el periódico que más vende y el periódico más popular en Inglaterra. Sensacionalista. Sí, sensacionalista, pero el que más vende y el más influyente. Y puso literalmente a caer de un burro a la primera ministra Theresa May diciendo que estaba negociando fatal el Brexit. Vamos, que tenía que romper, que estaba concediendo demasiado. O sea, una cosa inusitada que alguien de fuera opine así de la política interna de un país, que además es su principal aliado. Bueno, al día siguiente se veía con Theresa May y estaba clara, ella estaba pues lógicamente incómoda. Y él dijo, no, eso es fake news. Pero la entrevista estaba grabada, es decir, alguien que dice cuando le han pillado en unas frases que están grabadas y que ha publicado un periódico al que él le ha dado voluntariamente una entrevista y dice, eso es mentira, y pasa al siguiente tema diciendo, no, Theresa May, sí, lo está haciendo muy bien. Claro, pues puede cambiar de opinión sobre cualquier cosa. O sea, para él han sido en esta ocasión fake news sus propias declaraciones. Sí, eso es con... Y sus elogios, que esto para mí es lo más llamativo. Además de decirle a Theresa May que lo estaba haciendo todo mal y fatal, él además opina que Boris Johnson sería un excelente primer ministro. El ministro de Exteriores que renunció por desacuerdo. Que había renunciado unos días antes furibundamente en desacuerdo con Theresa May, ¿no? Es decir, es alguien como... Es que no se puede hacer algo más antidiplomático, que es enfadar a tu interlocutor, apoyar a su rival que acaba de dimitir y decir que lo está haciendo todo mal. El principal aliado de Estados Unidos en Europa, que siempre ha sido Alemania, bueno, es que le está llamando de todo. Dice que se aprovechan del dinero de Estados Unidos, con Angela Merkel, que es la canciller alemana, tiene una relación pésima, y está poniendo las relaciones del revés, es decir, es algo inusitado realmente, ¿no? Yo les quería hacer dos preguntas. La primera sobre las consecuencias de todo esto de Trump. Primero, en clave de política interna en Estados Unidos y en clave de política exterior. Silvia mencionaba lo de las elecciones de noviembre, sí, de medio término. Este noviembre se van a renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. Es importante porque actualmente las mayorías en ambas cámaras las tiene el Partido Republicano, el de Trump. Pero posiblemente, según algunas encuestas, los demócratas, la oposición demócrata, podría conseguir mayorías en la Cámara. Recordemos que si llegara a haber un proceso de impeachment o de juicio político, la Cámara tendría que acusar ante el Senado al presidente, en este caso a Trump, si es que llega a producirse algo así. ¿Puede estar Trump actuando en todo esto que está haciendo en los últimos días de cara a esas elecciones, pensando en esas elecciones? ¿O lo está haciendo indudablemente con esa intención, para tratar de seducir a su electorado interno? ¿O aquí hay otra cosa? Yo creo que Trump actúa porque es Trump. Es un fenómeno atípico. Uno podría pensar de cualquier otro presidente, sí, lo está haciendo por estrategia, esto es lo que él hace, lo piensa de esta manera. La verdad es que creo que Trump, viste que hay personas que sostienen que en la vida uno no decide cosas, sino que las cosas te pasan. Bueno, yo creo que a Trump se sorprendió él mismo, como sabemos, además de que no ganó en voto las elecciones, sino que en votos, en cantidad de votos, la ganó Hillary Clinton, pero luego por el sistema terminó ganando Trump y quedándose con la presidencia. Yo creo que él se sorprendió de haber ganado la presidencia. Cuando empezó la campaña no esperaba llegar tan lejos, esto lo han reconocido sus colaboradores. Yo no me animaría a decir que hace nada por estrategia. Para mí la gran pregunta, y lo decíamos con Iñaki fuera de cámara, es ¿por qué? Y creo que esta es la pregunta así que rige sus actos. Si hay algo que rige sus actos, es su relación con Rusia, con Moscú. Por eso es capaz de hacer las cosas más extrañas que hemos visto. Pero no me animo a decir que tenga una estrategia clara frente a noviembre, y sí es verdad que de acuerdo a lo que pasa en noviembre, su futuro político de cara a un posible impeachment, que creo que en el Partido Republicano empieza a crecer el temor al señor Trump, bueno, ahí ya cambian los dados, ¿no? Iñaki. Bueno, esto que decíamos me recuerda a una película famosa, porque el gran invento americano es el cine, ¿no? Solo los más viejos de los que nos escuchan recordarán una película que se llamaba El candidato en Manchuria, que en España se llamó El mensajero del miedo y en América Latina El embajador del miedo. Era una película de los años 60 de John Frankenmeyer, con Frank Sinatra de protagonista. Después hay un remake hace unos años con Denzel Washington y Meryl Streep para nuestra audiencia más joven, que viene a contar lo mismo. Es la historia de cómo un soldado norteamericano de buena familia es derribado en una guerra en Corea, creo,
y es capturado por los soviéticos que le lavan el cerebro, y una vez que lo devuelven se integra en la vida familiar y va prosperando hasta que su familia consigue que llegue a vicepresidente o a un cargo político, ¿no? Esta teoría es de película, claro, pero hay algo en el comportamiento de Trump que es difícil de explicar, y una de las cosas es, lo que todos nos preguntamos es si los rusos no le tienen cogido por algo que en su día le grabaron o por alguna información comprometedora. Esto parece que es un rumor, que estamos aquí de tertulia, pero ayer en la rueda de prensa un periodista se lo preguntó a Putin. Y Putin dijo que, bueno, que de esos hechos de los que él hablaba, él no tenía ni conocimiento porque él no estaba en Moscú en aquella época. Pero tampoco lo negó, ¿no? Entonces, eso aportaría una explicación lógica. Es verdad que muy de película. Lo normal es que sea un señor errático que llegó al poder por casualidad y que lo único que quiere es mantenerse en él, y que lo que sí ha sabido captar son dos cosas, que el modo de comunicarse con el pueblo ha cambiado y que el dominio de las redes sociales y la superación de los interlocutores es diferente, y luego lo que le llevó realmente a la victoria es que las bases electorales, las bases populares, desprecian a la élite porque no se han beneficiado del mundo global. Es decir, en Estados Unidos todos los estados de las dos costas, que son los estados en los que la renta ha mejorado en los últimos 4 o 5 años, votaron por Hillary Clinton. Y todos los estados del medio oeste, donde la crisis económica no ha suscitado mejoras, excepto Texas, que es rico por sí mismo, votaron a Trump. Eso se está percibiendo en todas las campañas electorales. Las bases populares, en mucho caso obreras, se sienten traicionadas por esos miembros de la élite que apoyan el comercio global, la mundialización, los intercambios y demás, y ellos que no sienten los beneficios, que también probablemente los tengan, ¿no? Pero no los sienten en sí mismos porque sus salarios no suben, porque hay menos horas que trabajar, porque han visto llegar a una inmigración que compite con ellos en los puestos de trabajo, están dispuestos a votar a alguien que diga que todo eso está mal, independientemente de que él sea uno de los más ricos de Estados Unidos, hijo de una familia de ricos, un constructor y que además sea de Nueva York. Pero independientemente de esa incoherencia vital, él supo captar ese mensaje, y ese mensaje es el que le llevó a la presidencia. Lo otro, pues ya veremos si la película se hace realidad o no. Bueno, la última pregunta de este segmento es, ¿está rompiendo Trump el orden internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial? Si esa alianza entre Europa y Estados Unidos, y al otro lado quedaron pues la Unión Soviética y otros países. La está resquebrajando sin duda. En esta reunión de la OTAN de Bruselas pasó una de las cosas más insólitas, la está resquebrajando, que es que los líderes europeos, generalmente cuando venía el presidente de Estados Unidos, todos querían la foto con él, acercarse, charlar, decirle algo, o sea, llegaba un interlocutor importante. Esta vez, en Bruselas, acercarse a Trump no era del agrado de muchos de los líderes que estaban ahí, que preferían esquivarlo. O sea, esto es gestual, y muchas veces los gestos, cuando no los controlás, dicen mucho más de lo que podés decir verbalmente. O sea, y esto se notó, y creo que las desconfianzas, el hecho de que ya se esté hablando en Europa de generar un sistema de defensa propio al margen de Estados Unidos, lo inesperado, lo sorpresivo, lo desconcertante que llegue a ser Trump es como estar casada con un rockero, o sea, no sabes a qué hora vuelve al día siguiente, entonces todo eso va minando la relación. Está tratando de cambiar el sistema tal como nosotros lo conocemos. Claro. El orden mundial que tiende, digamos, democracia igual a libre comercio, tampoco es tan viejo. Esto datan de Plan Marshall del año 47 y por lo tanto para toda nuestra generación es algo que está en nuestra vida. Pero hubo unos Estados Unidos anteriores, unos Estados Unidos aislacionistas que no querían intervenir en las cosas europeas, que se marginaban de las políticas europeas y que miraban a sí mismos, porque Estados Unidos es prácticamente un continente y se satisface a sí mismo. Hay una apelación a esos valores que están en la derecha americana, pero yo creo que es demasiado tarde para eso, porque el comercio mundial es ya la 4ª parte del PIB y no se puede retroceder en la historia, ¿no? Luego, pues es verdad que el personaje es muy peculiar, pero no solo es el personaje, son sus ideas. Y tú sabes que además en el Departamento de Estado la nueva consigna para la diplomacia es, la nueva cara de la diplomacia es el comercio. O sea, ya ese mundo aislado no existe. Es necesaria la integración. Lo cual no quiere decir que todo lo que diga Trump no tenga alguna base de razón, porque la última vez que vino el presidente Obama a España, a Europa, perdón, a la cumbre de la OTAN, exigió que los aliados europeos aportaran gastaran el 2% del PIB en defensa.
y todos se comprometieron a hacerlo con un calendario que llega, como todas las cosas europeas, hasta el año veintitantos, ¿no? De momento, de los veintitantos países de la OTAN, solo 5 han alcanzado el 2%. España no llega ni al 1%, para darnos una idea. ¿Qué pasa? Que llegó Trump y dijo, y entonces cuando vino Obama, no fue ningún escándalo ni nada. Bueno, Obama requiere, tal, Obama propone, Obama quiere que lo solicita. Cuando vino Trump y dijo, no, ustedes no gastan suficiente, queremos el 4%, fue un gran escándalo. Es decir, él sabe también aprovechar algunas líneas críticas que están en la realidad de las desigualdades en el comercio mundial que perjudican a Estados Unidos, por ejemplo, con Japón, para ahondarlos. Luego, la forma de presentación antidiplomática hace que todos nos fijemos en que lo primero que hizo fue dar una patada en la mesa, claro, porque es la noticia, ¿no? Pero tampoco es un loco como la gente cree. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano de Madrid. Iñaki, hay noticias de España, políticas, porque el pasado 1 de junio prosperó en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno conservador del Partido Popular, el PP. Y la presentó el señor Sánchez, Pedro Sánchez, que es el secretario general, o era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el principal partido de la oposición. Sánchez ni siquiera tenía, con su propio partido, una bancada importante en número de curules, en número de escaños. Pero prosperó la moción de censura, Rajoy tuvo que dimitir, tuvo que irse, y ahora el presidente del gobierno desde el pasado 1 de junio es Pedro Sánchez. Recordemos que aquí el bipartidismo en cierto modo se ha acabado. Tradicionalmente, pues en los últimos años estaban divididas la política entre los del Partido Popular, el PP, y los del Partido Socialista, el PSOE, pero ahora han entrado en juego otras dos colectividades. Una es Podemos, un partido de izquierdas encabezado por Pablo Iglesias. Otra es Ciudadanos, un partido de origen catalán de centro-derecha, cuyo líder es Albert Rivera. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Ahora gobierna el señor Pedro Sánchez, apoyado por una coalición de partidos, entre otros Podemos, por un cierto número de partidos. ¿Y qué pasó con el PP? Pues que el señor Rajoy se fue y entonces tienen que elegir a un secretario general, a un jefe de esa colectividad, de ese grupo político. Empezó a haber una competencia entre 3 precandidatos, que eran eran varios, eran 6, pero digamos los 3 principales eran la señora Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María, que era la vicepresidenta principal en el gobierno de Rajoy, y Pablo Casado, uno de los encargados de las comunicaciones, de la comunicación del PP. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Han quedado solamente 2 en esa carrera de varios, y parece ser que por una alianza que hay ahí, el señor Pablo Casado puede llegar a convertirse en el secretario general del PP en los próximos días, el próximo fin de semana, derrotando a Soraya Sáenz de Santa María. La señora Cospedal se supone que ha llegado a un acuerdo con Pablo Casado. Ayer la FAES, la fundación que está encabezada por José María Aznar, expresidente conservador del gobierno español, se pronunció en favor de Casado. Y parece como si estuviera nuevamente la pelea Aznar-Rajoy, en este caso encarnada por Casado y por Soraya Sáenz de Santa María. ¿Tiene Aznar razón al decir que Casado es el hombre que puede sacar adelante al Partido Popular? Porque en una encuesta de Sigma 2 para su periódico Para el Mundo, se dice que el 60% de los militantes preferirían a los votantes. Y esto es una de las grandes dificultades para interpretar la realidad. Porque claro, tú puedes encuestar a los votantes o a los simpatizantes del partido. Pero el aparato es otra cosa. Pero luego, ese resultado al que tú decías es producto, esa final entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María es producto de unas primarias internas del Partido Popular donde votó un escaso porcentaje de la militancia. Pero lo que va a pasar el sábado es que entre los 2 candidatos a dirigir el Partido Popular la decisión la van a tomar 3.500 compromisarios. 3.500 compromisarios que son en su gran mayoría elegidos por la militancia del Partido Popular, y unos 100 que son los miembros natos porque son senadores, diputados, miembros de diversos parlamentos y demás. Y ahí no hay forma de encuestar. Yo estuve ayer escuchando a Pablo Casado, estuve hablando con muchos militantes, con varios que estaban allí, en el acto en el que Cospedal se pronunció a favor de Pablo Casado, y la realidad es que nadie sabe lo que va a pasar. Es verdad que el expresidente Aznar ha dado indicación como que su preferido es Casado. Pero esto no tiene por qué ser un plus ahora mismo, ¿no? Es curiosa esta historia humana. O sea, Rajoy llegó a presidente porque lo eligió a dedo Aznar, sin ningún
consulta sin ninguna participación ni del gobierno de entonces, ni de los militantes del Partido Popular, ni de sus compromisarios. Fue un dedazo, en la mayor tradición, ¿no? Y fue la última vez que fue un dedazo, ¿no? Mariano Rajoy se fue y dejó el asunto abierto a un sistema de primarias imperfecto y demás. Y ahora Aznar, que ha visto cómo Rajoy gobernaba mucho más desideologizado, más de centro-derecha, que no le ha gustado nada esa forma, preferiría que Casado, que representa un poco el hombre joven, la renovación, la vuelta a un cierto, esencias de la derecha sin tantos complejos con la izquierda, pues parece que le gustaría, ¿no? Y Soraya representa pues la línea de Rajoy y demás. Pero claro, los que van a votar son gente que se juega su próximo futuro, porque el año que viene las elecciones son las municipales y las autonómicas, y todos esos cargos se están calculando. Si gana, me quitará a mí como candidato de alcalde de este pequeño pueblo, lo que sea. Perderé yo el puesto, no ir en las listas, es mejor que gane este y el otro. Y entonces ahí va a estar la cosa. Realmente es tan humana como eso, ¿no? O hay algunos matices ideológicos, algunos matices sobre todo de estilo de partido, ¿no? Soraya es más partidaria de un partido que es una máquina electoral, un poco a la americana, y más, digamos, menos ideologizado. Pablo Casado es más partidario de un partido con muchos militantes, un poco más a la antigua, con unas bases ideológicas y un programa un poco más nítido, ¿no? Pero al final los que van a decidir pensando básicamente en su propio futuro, en su futuro más inmediato el año que viene, y ya veremos qué pasa el sábado por la mañana. No hay nadie que haga pronósticos, ni los que hacen las encuestas, ni mucho menos los periodistas. Silvia Pisani. Lo que queda por decir es que hasta ahora, de los 6 candidatos, luego la criba de 3, la ganadora ha sido Soraya Sáenz Santamaría, por un escasísimo margen, pero la más votada fue ella. Las primarias, yo desde que lo conocí a Albert Rivera me propuse hablar más despacio, porque veo que a Albert Rivera no lo entiende mucha gente. Entonces me he propuesto hablar más despacio a ver si me sale. Pero yo creo que las primarias ha sido un proceso político, un invento, por así decirlo, de la ciencia política, para acercar a los votantes con sus partidos, digamos, para que no se alejen. Y es curioso, porque el sistema es, votan los militantes, votan los que están registrados, sí, pero luego los que finalmente tienen la sartén por el mango, por así decirlo, son los compromisarios, en un término español. Los compromisarios son los que van a dar su último voto. Y la verdad, ahí eso es una caja de Pandora, como muy bien dice Iñaki, van a pensar más en las cosas propias que en el partido, o sea, en cómo se posiciona cada compromisario, que es parte del aparato en el partido, y yo creo que es muy difícil predecir ahora. Lo que sí es que estamos viendo una alianza, por así decirlo, de perdedores, ¿sí? Está el señor Casado, que perdió, la señora Cospedal, que perdieron, se están asociando y viendo si pueden convencer a sus compromisarios para que voten juntos. La alianza de perdedores contra contra la candidatura de la que salió ganadora, y lo que ha cambiado en las últimas horas es que hasta ahora decíamos que el presidente Rajoy se había retirado en silencio y sin intervenir. Últimamente vemos que está moviendo algunas fichas. Hoy precisamente en El Mundo damos cuenta de una intervención en los últimos días del expresidente Mariano Rajoy, que llamó a Cospedal, la tercera en discordia, pidiéndole una lista unitaria. El mito de la lista unitaria y no lleguemos al Congreso abiertos en canal ya es una de las cosas que... Pero ella no le ha hecho caso y se ha decidido por Casado. Porque los odios también internos entre los que han sido compañeros de gobierno y compañeros de partido... Y entre Cospedal y Santamaría parece que el odio es fuerte, ¿no? Sí, por lo menos la rivalidad cuando menos, ¿no? Entonces, todo es una gran paradoja, porque compromisario viene de compromiso, es decir, gente que ha sido elegido, pues en Galicia, vamos a decir, comprometido a dar su voto a alguien. Pero luego, en la reunión del sábado, el voto es secreto, o sea que es muy probable que mucha gente haya dicho, no te preocupes, Soraya, voy a votar por ti, no te preocupes, Casado, voy a votar por ti, y luego voten por otro, porque como no se sabe quién ha votado, es muy difícil que alguien tiene que estar muy controlado por el jefe del partido para que vea, oye, qué papeleta estás poniendo, ¿no? Es decir, todo esto es una gran paradoja, pero la alianza de perdedores es la que ha llevado a Pedro Sánchez al gobierno, porque Pedro Sánchez tiene 85 diputados del Partido Socialista, unos 40 menos aproximadamente que el Partido Popular de Mariano Rajoy o del nuevo líder, pero claro, en los sistemas parlamentarios al final
el que suma una mayoría de trabajo, una mayoría suficiente con Podemos, con los independentistas catalanes, con los nacionalistas vascos, fue suficiente para derribar a Mariano Rajoy, apoyado en este caso solo por uno de sus grandes rivales. Es suficiente para nombrar al nuevo director de Radio Televisión. Es decir, porque hubo una mayoría para derribar a Mariano Rajoy, pero no para gobernar, porque luego cada uno piensa diferente, ¿no? Si se agota la legislatura, como se llama aquí en España, es decir, el periodo de este Congreso de los Diputados, pues tendrían que pasar 2 años aproximadamente, que era lo que le restaba a Mariano Rajoy. Ahí no se sabe qué va a pasar con Pedro Sánchez, no se sabe incluso si él puede agotar esta legislatura precisamente, pero hablando del Partido Popular, ¿cuál cree usted que tendría más opción de enfrentarse, por ejemplo, a Pedro Sánchez en unas elecciones generales entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado? ¿Cuál cree usted que es mejor candidato frente a Albert Rivera, frente a Pedro Sánchez, no me atrevo a frente decir a Pablo Iglesias? No soy economista como para vivir justificando mis errores de predicción del pasado. Sí. Es decir, nosotros analizamos lo que sucede. Es verdad que las elecciones, como muy tarde, serán dentro de 2 años, pero pueden ser antes. Sí. Pueden ser antes porque el presidente del gobierno tiene capacidad de disolver las cámaras prácticamente en cualquier momento. Parece que no van a ser en el próximo año porque el calendario prevé elecciones en Andalucía que son muy importantes para el Partido Socialista porque es uno de sus feudos electorales, y el año que viene hay un test muy importante en mayo porque son elecciones europeas que se votan en toda España, elecciones municipales que se votan en toda España y elecciones autonómicas prácticamente en todos los sitios menos el País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía. Entonces, después de ese test que redistribuirá el poder, Sánchez verá en qué fuerzas está, si tiene capacidad de aprobar otros presupuestos o si ya tiene que convocar. Y veremos entonces en qué situación está el Partido Popular. Es decir, porque puede pasar que de aquí a entonces Casado haya sido el presidente, pero una pequeña investigación sobre si realmente aprobó todas las asignaturas de la carrera o fue un fraude, le acabe derribando. O veremos qué pasa si es Soraya la que gana y en qué situación está, porque le haya ido mal o bien al Partido Popular en las elecciones municipales. Es decir, que no se sabe cuándo serán las elecciones, ya veremos quién es el candidato y entonces ya me vuelves a hacer la pregunta y ya te digo quién es el mejor. Siempre bien. Creo que mientras hacías la pregunta iba moviéndome en pros y contras de cada uno. Es la experiencia de gobierno contra qué es lo que tiene en favor cada uno. Soraya Sáenz de Santamaría ha sido un bombero apagando incendios de la mejor o peor manera durante la presidencia de Rajoy. Casado, lo que tiene la juventud. Es la juventud, es guapo, cosa que no es poco, y además tiene una posición ideológica mucho más clara. No sé si se traduce en proyectos, pero ideológicamente lo vemos volcado a la derecha claramente. ¿Cuál de los dos sería mejor? Pues tampoco lo sé. Mira tú, hoy estás... Con ese tipo de preguntas no has ido muy lejos. Sí. Bueno, Soraya está jugando con el hecho diferencial de que es mujer y que sería la primera vez que un partido de los que aspiran a gobernar en España, el Partido Popular, el Partido Socialista, presenta como una candidata. Y eso es un hecho diferencial en un momento de mucha militancia feminista, de mucha movilización femenina. Ella juega con esa diferencia. Es verdad que tiene una mayor formación, porque es una abogada del Estado, y una mayor experiencia de gobierno, sin ninguna duda. Y con títulos sin dudas. Y con títulos sin dudas, ¿no? Pero también es verdad que Casado se ha trabajado mejor a las bases y que sintoniza más con esa necesidad de romper con el pasado, de no tener que pedir perdón por lo que somos, y con esa juventud que está muy en los... miremos Francia, Macron, Trudeau en Francia, el presidente de Austria, son jóvenes treintañeros y Iván Duque en Colombia, Iván Duque. Alvarado en Costa Rica, la juventud de 40 ahora y pocos. Es un valor en sí mismo porque representa un efecto de novedad, de renovación. Él decía ayer, yo soy partidario de una renovación tranquila en el Partido Popular, y eso es una idea fuerza para él. Soy nuevo, pero no rupturista, porque no nos olvidemos que el Partido Popular está compuesto por gente de mentalidad conservadora o liberal conservadora, que no quiere grandes riesgos, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos en qué momento son y cuándo llegan, pero entre esas dos... Para mejor información de los que nos ven y nos oyen, Iñaki, ¿cómo es la historia esta de la carrera, de la duda que hay sobre algunos créditos académicos de Pablo Casado? ¿Cuál es exactamente el problema? Bueno, él aprobó muchas asignaturas de la carrera muy fácilmente y sobre todo después tiene un máster en el que se
se componía de 20 asignaturas de las que 18 le convalidaron, ¿no? Entonces, esto viene después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera que dejar su cargo porque fue acusada de tener un máster sin haberlo cursado, ¿no? En fin, esto es una cosa muy española, que la gente quiere tener un título. Antaño era un título nobiliario, ahora hay que tener un máster. Entonces hay gente que estudia, trabaja y consigue un máster, y luego hay pues que te apuntas a una universidad donde todo es más fácil y te aprueban fácilmente, y donde si eres alguien relevante en el mundo de la política o del periodismo o del mundo de las finanzas, sí, pues no hace falta que vengas a clase, basta con que hagas un trabajo. El trabajo casualmente no lo guardó nadie, porque el propio interesado lo destruyó y porque la universidad no los guarda, por lo tanto no hay constancia de cómo era aquel trabajo, que se recuerda que era de varios folios, la cosa es que le pusieron sobresaliente, ¿no? Entonces hay como una sospecha que le costó el cargo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y hay una sospecha sobre Casado. Nada de esto es terriblemente relevante, no estamos hablando de un caso de corrupción de alguien que mira que hay en España, de alguien que ha cogido dinero y se ha lucrado. Es una mentira si se comprueba. Es usurpación de título. Es una mentira, y veremos si esto llega a algún sitio o no llega a nada. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano a una cuadra de la Plaza del Marqués de Salamanca, como decía Silvia Pisani en Madrid. Silvia, aquí decimos una manzana. Una manzana. En España. Sí, es que en Colombia la distancia entre una esquina y otra, a eso le llamamos una cuadra. Aquí en España es una manzana. No, para nosotros manzanas son lo que está adentro de las 4 cuadras, o sea, de los 4 costados. Pero es verdad, cuadra lo entienden aquí más como una cuadra de caballos. Sí, exactamente. Aquí sí, nadie diría que estamos a una cuadra, parece que, porque además este es un edificio señorial con un jardín sí, muy elegante, nada de una cuadra. Nada de cuadra de caballos. Oye, a propósito de palabras, de términos en español, hay una gran polémica porque el gobierno de Pedro Sánchez aquí en España, y sobre todo Carmen Calvo, que es la vicepresidenta y es la ministra de Igualdad, quiere pedirle un informe, le ha pedido un informe a la Real Academia Española, institución venerable de 305 años, sobre si debería en la Constitución Española, que es del año 1978, hacerse un cambio en la redacción y que sea considerado, sea tomado en cuenta el lenguaje inclusivo o incluyente. Es decir, en lugar de que se diga los ciudadanos, debería decir los ciudadanos y las ciudadanas. Si se dice los niños, debería decirse los niños y las niñas. Sobre esto hay un gran debate en el mundo. Bueno, uno de los académicos de la lengua, el que ocupa el sillón T, Arturo Pérez Reverte, periodista que fue, escritor que es, dijo que si la Real Academia termina dándole un visto bueno a este cambio y si llegan a cambiar la Constitución, él se retira, renuncia a su sillón en la Academia. Dijo que eso sería el colmo porque sería como que estuvieran domesticando a la Real Academia Española. Por otro lado, Darío Villanueva, el presidente de la Academia, ha dicho el problema es confundir la gramática con el machismo. Una cosa es el idioma, otra cosa es el machismo. ¿Cuál es su punto de vista en esta polémica? Verlo a Pérez Reverte es como leer uno de sus libros, un aventurero solitario que sale con la espada y lo primero que dice es ¡Hala! Vamos a por la verdad. Y esto es lo que está haciendo él. Pérez Reverte es sus personajes. Lo bueno de Pérez Reverte, que a mí me agrada muchísimo, es que te hace pensar. Es contracorriente. O sea, veníamos todos con el lenguaje inclusivo y él dice, momentito, yo lo que defiendo no es la inclusión, sino el español. Y desde ese punto de vista creo que le asiste toda la razón. Él defiende la lengua española. La lengua española es un ente vivo que está sometido a cambios ahora. Él considera que este cambio que le quieren poner viene más impulsado por una presión política que por un lenguaje que viene de la calle. Es decir, yo sigo diciendo egresados, no egresades. O sea, y como esas unas cuantas cosas o cosas más. Y me encanta cuando la gente dice, la ministra Calvo, ¿por qué no Calva? Y seguimos con este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece interesante lo de Pérez Reverte. Él defiende el español. Y el español es la lengua en la que se escribió la Constitución. Y me parece que nosotros en Argentina lo decimos retroceder en chancletas o retroceder con las aletas de rana puestas. Creo que la Real Academia en este momento tiene un lío grande interno y me da la impresión de que el presidente, el señor Villanueva, está de alguna manera tratando de frenar también este debate. Iñaki.
Las palabras de la vicepresidenta Calvo están dentro de las ocurrencias o de las iniciativas políticas para la galería, ¿no? Es decir, este es un gobierno débil parlamentariamente, el gobierno de Sánchez, que busca gestos. Hoy anuncian que vamos a desenterrar a Franco, que lleva 40 y tantos años enterrado en el Valle de los Caídos, otro día tal. Y forma parte de esa campaña de imagen el acompañar al movimiento feminista que ha tenido una presencia en las calles con reivindicaciones, unas justas y otras no tanto, muy notoria en los últimos años. A mí, yo creo que Pérez Reverte ha salido como su personaje a la triste y ha dado un mandoble a lo que en definitiva es una tontería. Porque ya está claro que la norma de los ciudadanos incluye a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, hay una economía de las palabras. Yo soy un periodista y ella es una periodista. Y que ahora vamos a cambiar las normas para que sea un periodista. Eso sería una tontería, ¿no? Es decir, de la misma forma que hay un doctor y una doctora y las cosas van cambiando, o un juez y una jueza. Es decir, la gramática tiene sus normas que de vez en cuando cambian y es lógico porque el lenguaje evoluciona. Pero evoluciona normalmente cuando la calle lo recoge. Es decir, no cuando una vicepresidenta tiene una mañana una ocurrencia y dice, vamos a cambiar no sé qué. Hombre, la academia es una de esas venerables instituciones que está para validar lo que ya es normal a nivel de la calle, no lo que se le ha ocurrido al ministro de turno, porque claro, a los ministros de este gobierno, del anterior y de todo, se les ocurren muchas tonterías. Cosas del español, idioma que hablamos 570 millones de habitantes. Ya volvemos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Silvia Pisani por haber estado con nosotros. Gracias Iñaki Gil y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.